equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos de distinta temperatura se ponen en contacto íntimo, por ejemplo, esta barra de hierro, Fe, que es el símbolo químico del hierro, H2O, en una cubeta llena de agua. Esa barra de hierro, que está, supongamos que a una gran temperatura, 800 grados, no sé si está al rojo vivo a esa temperatura o no, pienso que necesita más para estar al rojo vivo, pero bueno, supongamos que sea una barra que la está trabajando un herrero, y para darle forma al herrero necesita calentarla en una fragua, y una vez que se pone al rojo vivo, ahí con un combo y un yunque y demás, va dándole forma. Y después ya está, terminó, y la sumerge en esa cubeta. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos el calor específico del material de esta barra. En este caso de hierro, es pequeño, el calor específico 0,107, comparado con el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado Celsius. Esto sería casi la décima parte, un poquito más de la décima parte, 0,17 caloría por grado Celsius. Además tenemos la masa de la barra esta, de 300 gramos, la temperatura inicial, o T1, le vamos a poner así T1, de este objeto 1, 800 grados Celsius. Y el agua la está esperando con un calor específico de 1, con una masa de 5.000 gramos de agua, o sea, acá pueden haber 5 litros de agua, esto equivale a 5 kilogramos, pasado a gramos, 5.000 gramos. Voy a trabajar con esta unidad, caloría, gramos, grados Celsius, que no sea la unidad fundamental del sistema internacional. Y la temperatura del agua es de 15 grados Celsius, T sub 2, o sea, la temperatura del objeto 2. Las dos son temperaturas iniciales, pero del objeto 1 y del objeto 2. Una vez que se sumerja la barra en el agua, empieza a fluir el calor, obviamente como fluye, del objeto a mayor temperatura al objeto que está a menor temperatura. O sea, el calor como energía térmica que es, va de la barra al agua, como flujo energético, ¿no? Sin importar la energía térmica total. Acá no se habla de energía térmica total, ninguno de los dos objetos yo lo voy a llevar al 0 Kelvin, al 0 absoluto, y no se habla de energías, ¿sí?, totales, sino de temperatura, nada más. Que como ya sabemos, la temperatura es un número y además es una magnitud intensiva de la materia, o sea que no depende de la extensión del cuerpo, en este caso del agua, de la cantidad de agua ni nada, y es un número que refleja el estado térmico. ¿Por qué lo refleja? Porque va a determinar en qué sentido va a fluir el calor cuando los dos cuerpos se coloquen en contacto íntimo. Y luego de un tiempo que hay que esperar, porque el tiempo acá está involucrado, tiene que pasar un poco de tiempo para que el calor se vaya intercambiando. Generalmente hay un agitador, después vamos a ver, que se puede agitar en los calorímetros para que se produzca más rápido el intercambio calórico. Llega el momento que se uniformiza la temperatura. Y esa temperatura final de la barra y del agua le vamos a llamar T de equilibrio, temperatura de equilibrio. O sea que la barra tiene una temperatura inicial T1 y una final TE. Y bueno, y el agua tiene una temperatura inicial T2 y una final TE. O sea que al final queda todo, fíjense, acá le puse valores numéricos incluso, ¿cierto? Con este calor específico del hierro, la masa del hierro y la temperatura inicial del hierro y los respectivos valores del agua. Fíjense que acá le puse una llave en rojo para los 3 parámetros del material 1, calor específico 1, masa 1, temperatura 1, y también los 3 parámetros del elemento 2, calor específico 2, masa 2, temperatura 2, iniciales todas las temperaturas, antes de ponerla en contacto. Después se sumerge la barra de hierro en el agua y se llega al equilibrio térmico. El agua pasa de 15 grados Celsius, de 15 pasa a 20 el agua. O sea que sufre un calentamiento. El agua de la cubeta, a donde enfría el hierro, sufre un calentamiento, pasando de 15 a 20. En cambio, el hierro sufre un enfriamiento, brutal enfriamiento, pasando de 800 a 20, a la temperatura de equilibrio. ¿Se ubican? Entonces, bueno, esa es la idea. Un objeto se calienta, el otro se enfría, bueno. Y nosotros vamos a sacar la fórmula que permite hallar la temperatura de equilibrio térmico si conoce uno todo lo demás. Calor específico, masa y temperatura inicial de ambos elementos, ¿no? El elemento 1 y el elemento 2. Con todo eso vamos a sacar la fórmula que permite sacar la temperatura de equilibrio térmico. Como todo en física, todo se mide y todo se termina calculando a través de fórmulas.
que relacionan las distintas magnitudes, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que el calor cedido, ¿quién cede calor? Porque un elemento cede el calor y el otro lo absorbe. ¿Quién cede calor? La barra de hierro. Claro, la barra de hierro, porque tiene una alta temperatura. Entonces, como tiene una alta temperatura, cede el calor. Ese calor cedido, que está acá, se saca como el calor específico del hierro por la masa del hierro, por la temperatura final del hierro, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del hierro, que es T1. Ahí está. Esa es la fórmula de la calorimetría que vimos en la clase pasada, ¿o no? Calor es igual a calor específico por masa por delta T. Ahora nosotros vemos que ese calor es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque la temperatura de equilibrio es menor que la temperatura inicial del hierro. O sea, el hierro pasa de 800 a 20. Entonces, cuando haga temperatura de equilibrio menos, bueno, 800 va a dar un número negativo. Y está bien, porque cuando un objeto se enfría, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? El calor lo cede y esas calorías son negativas. Cuando un objeto cede calor al medio. En cambio, el otro calor va a ser positivo, porque es el calor absorbido por el agua. Entonces, el calor absorbido por el agua es igual al calor específico del agua, por la masa del agua, por la temperatura final del agua, menos la temperatura inicial del agua. TE es la temperatura final del agua, porque todo llega a un equilibrio a la temperatura TE, menos T2, que es la temperatura inicial del agua. Entonces vamos a ver que T es mayor que T2, 20 mayor que 15, y por lo tanto, ese delta T es negativo, es positivo. Al ser positivo, el calor absorbido es positivo, ¿cierto? Entonces, no, si bien los dos calores son iguales en valor absoluto, o sea, las calorías que se dio el hierro son las calorías que absorbió el agua, vamos a suponer además que este sistema está aislado, o sea, está dentro de un termo, para que no se produzcan transferencias de calor con otros elementos, con algo del exterior, o sea, solamente la barra de hierro le entrega calor al agua, nada más que al agua. Y el agua absorbe nada más que de la barra de hierro, el calor. Entonces, bajo ese sistema aislado, que enseguida lo vamos a discutir un poco, que se llama transformación adiabática, que no implica cambios de transferencias de calor con el exterior del sistema dado por estos dos elementos. Ahora el sistema son estos dos elementos. Entonces tenemos que poner esta ecuación del equilibrio térmico. El calor absorbido por el agua es igual al calor cedido por la barra cambiado de signo. O sea, hay que poner un signo menos. Si lo querés poner el menos del otro lado, ponelo, pero no podés igualar un número positivo a uno negativo, porque es como decir, yo saco el calor cedido por la barra de hierro y supongamos que me dé 1500 calorías, ¿o no? Y saco el calor absorbido por el agua y me va a dar más 1500 calorías. Porque claro, el calor que ceda el objeto que se enfría, y ya hemos dicho que es un calor negativo, y el calor que absorbe el objeto que se está calentando, que es el agua, ya sabemos que es un calor positivo. Entonces no puedo igualar un número positivo a uno negativo. Por eso tengo que poner el menos en la fórmula. Calor absorbido por el agua igual a calor cedido por el hierro cambiado de signo. Si se te antoja poner el signo menos de este lado y no del otro, está bien, pero uno igual al otro cambiado de signo. Esa es la ecuación del equilibrio térmico, pero la ecuación esa es la más conceptual, pero en definitiva, la que hay que saberse bien, es esta fórmula, ¿no? Que ahí no está recuadrada, pero debería estar recuadrada, porque dice lo mismo que la 1 de acá, ¿cierto? Y también le puse 1 porque conceptualmente es la misma fórmula, pero está más discriminada. El calor absorbido por el agua es igual a ¿qué? Al calor específico del agua, por la masa del agua, por la temperatura final del agua, TE, menos la temperatura inicial del agua, T2. Ahí está, lo mismo que escribí acá, lo he repetido como QA. Y ahí le pongo menos, y acá viene después el calor cedido por el hierro. El calor cedido por el hierro, ahí se observa que es igual a CE1 por M1 por la temperatura final de equilibrio menos T1. Yo aparte puse en negrita el T, o sea, con un carácter más resaltado, como ven ahí en negrita el T, porque estoy suponiendo que va a ser la incógnita que debo calcular. O sea, quiero obtener la fórmula, que es esta, de la temperatura de equilibrio térmico. En la medida que me pidan la temperatura de equilibrio térmico, ejemplo clásico como este, y me den todos los parámetros de los dos cuerpos, o sea, C1, M1, T1, C2, M2, T2, está bueno aprendérsela de memoria esta fórmula, porque es bastante fácil.
Ya siga la vamos a ver cómo aprendérsela y demás, pero si no, hay que saber esta fórmula, hay que saberla, esta. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que no me piden la temperatura de equilibrio térmico. De pronto me la pueden dar de dato, la T sub E. Y me pueden pedir de dato cualquiera de las magnitudes de los elementos. O sea, de pronto, esto es medio parecido a los problemas de encuentro. ¿Vieron que se acuerdan de que a veces de encuentro de móviles, que yo sacaba, bueno, dos móviles con MRU, la posición inicial del móvil 1, la velocidad del móvil 1, qué instante inicial empieza a moverse, y lo mismo el móvil 2, y después te saco la posición o el tiempo de encuentro. Y de pronto hay problemas donde te dan el tiempo de encuentro y te piden cualquiera de los parámetros iniciales. Y eso puede pasar y pasa muchas veces en los problemas de equilibrio térmico. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que en lugar de pedirte la temperatura de equilibrio térmico, que es lo que vamos a desarrollar ahora, y darte todos los parámetros, los tres parámetros del elemento 1 en rojo, los tres parámetros del elemento 2 en azul, y te piden la temperatura final de equilibrio, te pueden dar de dato esto, y puede pasar a ser calor específico de la barra, la incógnita, o la masa de la barra, o la temperatura inicial de la barra, etcétera, etcétera. Cualquiera de los 6 parámetros puede ser la incógnita. Por eso, no basta con aprenderse solamente la fórmula del equilibrio térmico, que ahora vamos a demostrar que es esta, ¿no? Sino que el planteo de la fórmula que recuadré recién y que vuelvo a recuadrar ahora, también hay que sabérselo. Porque ahí están en danza todas las 7 magnitudes, ¿o no? Los 3 parámetros del cuerpo 1, los 3 parámetros del cuerpo 2 y la temperatura final de equilibrio de la mezcla.